Bienvenidos al cuarto episodio de Ojo al Podcast Electoral. Nos acompaña Silvia Trujillo en esta oportunidad. Ella es socióloga y académica feminista con quien conversaremos sobre la poca participación de mujeres en política. En el episodio anterior les contamos cómo en esta oportunidad se eligió a 12 alcaldesas, de las cuales 11 podrán tomar posesión el 14 de enero. Esto cuando las mujeres somos mayoría en Guatemala, Silvia. No solo somos el 51% de la población guatemalteca, sino que además somos mayoría en el padrón. Si discutiéramos la representatividad de esos cargos, ahí tenemos un enorme problema, porque obviamente el porcentaje de participación política es bajísimo. Ahora vamos a hablar del nivel departamental y de alcaldías, pero a nivel de legislativo, en Guatemala no llegamos ni al porcentaje regional. El porcentaje en la región latinoamericana y Caribe es el 25% y nosotras en Guatemala seguimos ancladas en el 19% a nivel legislativo. Vámonos al espacio de alcaldías y al espacio de municipalidades. Justamente por las restricciones de género y por la división sexual del trabajo, que tiene que ver con justamente otra vez, ¿no? Mujeres hacen el trabajo reproductivo y los hombres hacen el trabajo productivo. Las mujeres tienen a cargo, digamos, entre comillas, esta parte del trabajo comunitario. Y entonces no está mal visto, digamos, que las mujeres participen políticamente en el espacio comunitario. Es decir, es como su espacio de participación. Digo esto ¿por qué? Porque aún así, aún en este espacio donde las mujeres tienen, entre comillas, permitido participar, el porcentaje es bajísimo. Es decir, de 340 alcaldías, 11 mujeres ejerciendo de alcaldesas, y si a esto además le atravesamos la categoría pueblo o la categoría etnicidad, solo 3 de ellas son mujeres indígenas. Digo, como para poner en números la subrepresentación. La gestión de la política, es decir, el día a día de la política, no está pensado para las mujeres. Está pensado desde lógicas androcéntricas. Solo para decir, por ejemplo, cuestiones muy cotidianas. ¿A qué horas se realizan las reuniones de los partidos? Generalmente se realizan a horas de la noche, es decir, cuando las mujeres están cumpliendo su rol histórico, es decir, encargándose de preparar lo que va a pasar al día siguiente, de preparar cena, de acomodar uniformes, de lo que sea, ¿no? Entonces, pero vamos a suponer que una mujer logra resolver todo esto, tiene un compañero de vida, un marido que de alguna forma la acompaña y resuelve con ella, pero entonces esta mujer tiene que ir a la reunión que termina a las 11 de la noche, generalmente, digo, 10, 11, 9, es decir, termina tarde. Si esta mujer además no vive cerca, va a tener que regresar en su propio auto si es que lo tiene, pero pensemos en situación económica de las mujeres, muchas de ellas no tienen, y entonces alguien le tiene que dar jalón porque a esa hora no hay transporte público. ¿Qué empieza a pasar? Empieza a pasar que entonces la comunidad empieza a decir, ¿ves? Para eso se meten a política las mujeres, porque ahí andan todos los días, llegan con un carro distinto, con un hombre distinto, ¿verdad? Es decir, ahí voy a poner otra condicionante, que es la violencia política contra las mujeres políticas. Hay que cambiar la gestión de la política. ¿Por qué? Porque ¿qué nos suelen decir a las mujeres cuando hacemos estas afirmaciones? Los partidos nos responden, pero nosotros abrimos una convocatoria amplia, abrimos la puerta del partido y las mujeres no quieren participar. Esa es la respuesta que generalmente recibimos cuando hacemos este cuestionamiento. Entonces yo siempre les digo a los partidos, ok, primero, insisto, ¿no? Gestión de la política. Segundo, ¿quiénes toman las decisiones? ¿En qué lugares se toman las decisiones? Y esto investigado por mí, porque ahí sí lo he conversado con mujeres que han participado históricamente, y te dicen, a la hora de tomar las decisiones sobre quiénes ocupan los escaños, esas decisiones las toman hombres, pero ni siquiera en el espacio del partido. Estas decisiones se toman en hoteles, en lugares, digamos, donde las mujeres es difícil que lleguen, y cuando llegan, yo tengo anécdotas de mujeres que te dicen, bueno, la decisión de la conformación de la lista se hizo en un hotel, y cuando llegamos, los hombres estaban todos reunidos con un montón de alcohol y con chavas en la piscina. Claro, ¿con qué? O sea, no participas en igualdad de condiciones, porque tú llegas cuando un escenario ya está instalado. Claro, siempre con el temor de la violencia sexual que está ahí aún a nada. Y entonces ellas decían, nos fuimos tempranísimo cada una a su cuarto, y por supuesto la decisión no fue, nosotros no estábamos a la hora de decidir. Además, ¿cómo se definen? Se definen por quién pone
más plata. Y esto lo quiero aclarar y lo quiero decir muy bien. Es decir, no es que te cobran para ponerte como alcaldesa o como parte del consejo, pero te dicen, mira cuántos buses vas a mover para el meeting de no sé qué. Mira cuántas camisetas vas a imprimir. Mira cuántos panes vas a... Y entonces, claro, estas mujeres que obviamente no tienen autonomía económica o tienen, digamos, dificultades para asumir esa cantidad de gasto, te miran y te dicen, yo no tengo esa posibilidad. Te referías a violencia política en contra de las mujeres políticas. ¿Cómo opera esta? Yo en la investigación que hice hace unos años, recuerdo 2 alcaldesas, a una le habían pasado disparando con metralla en su casa y a otra en un enfrentamiento con un grupo de personas de la comunidad la tiraron por un muro y ella se quebró el brazo. Es decir, que tiene una serie de expresiones que incluye la tolerancia a estas acciones. Porque digamos, cuando estas mujeres denuncian primero ante el partido y luego, por ejemplo, ante el Tribunal Supremo, digamos, no pasa nada. Es decir, el partido no toma medidas o en el mejor de los casos le hace algún señalamiento verbal al agresor y en eso se queda. El Tribunal Supremo Electoral tiene una política de género que aprobó hace unos años y no se aplica. Es decir, ¿cuándo has escuchado tú que a un partido ha sido sancionado por violencia política alguna de las mujeres que participan en el partido? Porque además, cuando tú les preguntas a las mujeres quiénes son los principales agresores, generalmente es hombres de su propio partido, hombres del partido contrario o a veces anónimos en redes sociales. Es decir, está ahí. Cuando tú, siendo mujer, vives situaciones de violencia, esto está vinculado estrictamente con la discriminación porque tu participación no es la misma. Otro fenómeno que llama la atención es que muchas de las alcaldesas electas son la hija de, la esposa de. Sí, eso viene de un prejuicio de larga data. Acuérdate que en el sistema heteropatriarcal las mujeres no somos valoradas por ser mujeres, sino somos valoradas generalmente por nuestro vínculo. Y en participación política esto se sigue así estrictamente. Tú no sabes las veces que yo en los talleres les digo a los periodistas, no mencionen a las mujeres en política por su vínculo. La esposa de, la hermana de, la hija de, y esto sigue pasando. ¿Por qué? Porque en efecto, en esta forma de concebir el lugar de las mujeres en la sociedad, no somos valoradas por nosotras mismas, no somos seres en sí, sino que somos seres para sí. Simone de Beauvoir dice, somos la otra, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotras no somos valoradas por el conocimiento, por la formación, sino por el vínculo que nos ata a un hombre que ha participado políticamente. Entonces, si fue nuestro papá, seguramente nos van a respetar porque somos la hija de ese señor. Pero por el otro lado, hacen propaganda, hacen publicidad, hacen mítines, hacen campaña evocando a estas figuras. Porque hay rédito político en esto. Esto no es gratis. O sea, y esto seguramente lo saben o algún asesor o asesora se los contó. Y además que en los espacios locales generalmente la política es muy de caudillo. Entonces, hay que apropiarse de ese caudal político y el caudal es a partir de la figura masculina. Por eso es que es tan importante discutir por qué afirmamos que las mujeres tenemos que estar en política y eso tiene 2 dimensiones. Una que es la igualdad en la participación. Entonces ahí, obviamente, vamos a propiciar que las mujeres lleguen porque esto que decíamos al inicio, somos la mitad de la población, tendríamos que estar 50 y 50 en los organismos de toma de decisión. Pero la otra dimensión es que no es cierto, y ahí yo contraría una plataforma de la que yo misma fui parte, no es cierto que más mujeres mejor política solo por el hecho de ser mujeres. No es cierto. Es decir, va a ser mejor política si esas mujeres, inclusive algunos, o sea, los hombres también, son conscientes de las brechas de desigualdad y trabajan para combatir eso. Porque finalmente el prejuicio de es mujer todavía opera. Aunque hayamos tenido candidatas a presidentas, aunque hayamos tenido ya una vicepresidenta mujer, con todo lo que eso pueda significar en términos de gestión, eso no ha cambiado el paradigma de que la política en este país sigue siendo concebida como cosa de hombres. Gracias, Silvia, por tu tiempo y por acompañarnos en esta edición de Ojo al Podcast Electoral. En el próximo nos referiremos a las nuevas generaciones que irrumpen en política en 2024. Hasta entonces.